Cuando la arquitecta Zaha Hadid proyectó este estadio, el Al Janoub, quiso rendir un homenaje a los Daws, a las embarcaciones en las que antiguamente se pescaban perlas en Qatar y que son responsables del sustento de esta civilización durante siglos. No faltó el crítico de arquitectura que dijo que más bien lo que había hecho Zaha Hadid era un homenaje a las vaginas por las sugerentes formas de este estadio. Sin embargo, el Emirato de Qatar no ve ni lo uno ni lo otro cuando ve esta gran obra de arquitectura u otras construidas para el Mundial o antes. Lo que ve es un factor, un despliegue de poder suave. Quien no conoce Doha, la capital de Qatar, la imagina como una ciudad poblada de manera casi exclusiva por rascacielos imponentes y modernísimos de estética occidental. A decir verdad, ese es solo parte de su perfil arquitectónico y ni siquiera la más interesante. Esa descripción corresponde solo a la zona conocida como West Bay, a orillas del Golfo Pérsico, desarrollada a fines de los años 80 y poblada de rascacielos, entre los que se cuentan 18 de los 20 edificios más altos de la ciudad. Se trata de una combinación de hoteles de lujo, edificios de oficinas y complejos residenciales, estos últimos habitados en su mayoría por profesionales de alto nivel expatriados, atraídos desde sus países de origen, Estados Unidos, Japón, Europa, por contratos temporales con permisos de residencia y salarios millonarios. No bastan, sin embargo, para poblar por completo todos esos metros cuadrados, gran parte de los cuales, se rumora, permanecen deshabitados. Su función primigenia, pues, no es tanto suministrar vivienda de lujo y espacios de oficina, como componer una postal espectacular, cuya función es comunicar al mundo una imagen moderna y próspera, análoga no solo a la de sus modelos, Nueva York, Los Ángeles, Londres, Tokio, sino a la de sus competidores en el negocio de las economías emergentes que exhiben poderío, Shanghái, Abu Dhabi, Dubái. En West Bay, la arquitectura es primero escenografía, comisionada en su mayoría a impersonales despachos transnacionales, sin otro objeto que el relumbrón. De ahí que en sus edificios abunden los gestos vacuos y decorativos, prestos a la foto del turista. El edificio del Doha Bank ornamenta su fachada con un elemento exógeno que sugiere ya la vela de un Dow, más probablemente una D, a título de identificador de marca. Un edificio parece plegable, como un acordeón. Otro asemeja una suerte de licuadora, posible metáfora sociológica, pero responde al mote algo más augusto de Tornado Tower. I guess we're not in Kansas anymore. Como en Londres, hay un pepino, materia de toda suerte de chistes irresistibles. Lo firma el arquitecto Jean Nouvel, quien debe haber tenido un montón de facturas pendientes para cometer de un plumazo un plagio de sí mismo y de Norman Foster. El lugar del deshonor, sin embargo, habrá de corresponder al edificio llamado Katara Towers, pero mejor conocido por el nombre de los dos hoteles de lujo que alberga, Fairmont Raffles. Herradura invertida, pretende desafiar la gravedad. Lo que logra es menos ambicioso, transgredir la lógica elemental. Atrás de West Bay se alza The Pearl, otro distrito de lujo planificado, practicado en una península artificial y dedicado más bien a comercios y viviendas para locales, cuyos petrodólares los han llevado a anhelar vivir en Las Vegas. Su arquitectura llevaría a pensar en una mutación a partir de un encuentro en probeta entre el desaparecido Aladdin y el actual Venetian de aquella ciudad. Escenografía de un exotismo lujoso, pero ajeno a cualquier cultura identificable, es obra de Ibrahim Jaida, único arquitecto catarí conocido allende las fronteras del país. Valga decir, para redimirlo, que es posible encontrar en Doha una obra suya de mucha mayor valía, el recién inaugurado Estadio Al Tumama, cuya inspiración derivada de la taquilla, el gorro tradicional que portan los musulmanes para orar, resulta una alegoría orgánica y no, como en el caso de las demasiadas referencias de The Pearl, una caricatura. Salir a pie en Doha es sentirse un poco Charlton Heston en The Omega Man. Último hombre vivo en una ciudad en que nadie camina por las calles. Hija del calor que quema, del dinero que motoriza y de Le Corbusier, o de Walt Disney, a saber, Doha es una ciudad planeada para los autos. ¿Acaso ello explique que entre sus sitios de mayor interés arquitectónico, no solo ingenieril, se cuenten las vías rápidas y los pasos a desnivel, signo acaso inconsciente de una economía que todavía rinde culto a las posibilidades del petróleo, no por tóxicas menos vigorizantes? Tras recorrerla 12 días, puedo decir que en términos generales, Doha no es una ciudad hermosa. Hay mucho kitsch arquitectónico nuevo en muchas presentaciones híbridas. Aquí brutalismo veneciano, acá posmodernismo morisco. O, en un curioso proyecto que une un centro cultural, un mall y 2 mezquitas y se conoce como Katara Cultural Village, un catálogo de parodias que yuxtapone caricaturas de arquitectura vernácula islámica, fastos del Imperio Romano, primores Art Nouveau y monstruosidades posmodernas, y les yuxtapone unos grandes almacenes Galeries Lafayette, en el más puro estilo Beaux-Arts decimonónico, no más por no dejar.
Ahora, fiel al espíritu del país que visito, me contradiré. Y es que en esta ciudad más bien fea he podido admirar algunos de los edificios más poéticos y más lúcidos que me haya sido dado ver en 47 años. Qatar no quiere solo ser Las Vegas para nuevos ricos y el skyline imponente para la foto del recuerdo. Anhela el respeto de la élite global. En términos arquitectónicos y ante la ausencia de grandes arquitectos propios, queda una sola vía para ello: alinear estrellas. Estrella fue la británico-iraquí Zaha Hadid, premio Pritzker, autora de proyectos como el Museo Broad de Los Ángeles, el Maxi de Roma o la Ópera de Guangzhou en China, que desafían la gravedad por obra y gracia de las curvas. A ella fue encomendado para el Mundial el estadio Al Janoub donde comenzara nuestro recorrido, que parte de la idea de un barco pesquero dispuesto boca abajo para explorar encuentros y desencuentros entre curvas sugerentes de los misterios ocultos tras los velos del Islam. Estrella, y también Pritzker, fue el sino-estadounidense E.M. Pei, autor no solo de la pirámide del Louvre parisino y la remodelación concomitante, sino de la Biblioteca Kennedy de Boston y el Museo Mijo en las afueras de Kioto. Este posmoderno tomó inspiración de la mezquita Ibn Tulun de El Cairo, construida en el siglo IX antes de nuestra era, para proyectar el Museo de Arte Islámico, actualización a un tiempo respetuosa y rabiosamente moderna de un lenguaje arquitectónico milenario, homenaje a un rigor matemático que a menudo olvidamos tiene su origen y su espíritu en el mundo árabe a que está dedicado este museo. Estrella, aun si murió sin un Pritzker, fue el mexicano Ricardo Legorreta, discípulo de Luis Barragán, con quien colaboró en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México. Entre sus obras más celebradas se cuentan el Museo Marco en Monterrey, el Hotel Las Brisas en Ixtapa y la renovación de Pershing Square en Los Ángeles. Para orgullo de nuestro chauvinismo, está representado en Education City con 3 proyectos, más que ningún otro arquitecto. Para la Universidad Texas A&M, creó una fachada que funciona como oasis y abstrae una serie de lugares comunes árabes, que van de la celosía a las dunas desérticas, a menos que haya derivado su inspiración ya de su propia Plaza Juárez en la Ciudad de México, ya de la hierática puesta en escena de la película de su contemporáneo Alain Resnais el año pasado en Marienbad. El proyecto pierde humor pero gana solera en el contiguo edificio de la Universidad Carnegie Mellon, que apunta a una arquitectura árabe contemporánea no caricaturesca, sino en continuidad orgánica con el pasado y diálogo con la modernidad occidental. Cabe, sin embargo, concebir como su legado catarí más importante un interior, el de la biblioteca de la Universidad de Georgetown, anexo circular que se abre a la luz en lo metafórico como en lo literal. El japonés Arata Isozaki tiene entre sus obras más conocidas los museos Domus en La Coruña y MoCA en Los Ángeles y la Torre de Arte de Mito en Japón. Este ganador del Pritzker es autor de 2 de las construcciones más memorables de Education City. El patio ceremonial del campus universitario es a un tiempo sobrio y de una belleza casi irreal, derivada del juego con las luces y las sombras, con las proporciones, con el espacio negativo que es cómplice de lo construido. Mucho más horrendamente conspicua es su sede para la Universidad Weill Cornell, acaso heredera de sus inicios como parte del movimiento metabólico en la arquitectura japonesa de la posguerra. Constituido por poliedros y esferas asimétricas de formas inquietantemente orgánicas, se declina en cientos de posibles composiciones visuales que acusan el rigor matemático de lo que podría parecer mero gesto provocador, al tiempo que brindan sombra y fresco a los atribulados estudiantes de medicina que se guarecen a su vera. Otro vecino de prosapia de Education City, divisable desde Weill Cornell, es la Biblioteca Nacional de Qatar. Su autor es otro Pritzker, el neerlandés Rem Koolhaas, uno de los más importantes teóricos y provocadores del urbanismo, conocido por edificios como las boutiques Prada de Los Ángeles y Nueva York, la sede de Central China Television en Pekín y la Bolsa de Valores de Shenzhen en el mismo país. Para la Biblioteca Central Catarí, Koolhaas concibió una de sus obras mayores, una suerte de ciudad de los libros, alusada y navegable, que desafía la sensación habitual de opresión y hacinamiento que asociamos con las bibliotecas. Eminentemente práctica, resulta también poética, logra romantizar el conocimiento al tiempo que lo ordena. El siguiente Pritzker presente en Doha es el francés Jean Nouvel. Entre sus proyectos más notables figuran el Museo del Quai Branly en París y la ampliación del Reina Sofía madrileño. Pero lo más probable es que haya sido su trabajo en el también parisino Instituto del Mundo Árabe el que lo recomendara para imaginar el Museo Nacional de Qatar. Nouvel parte de las formas de la rosa del desierto, esa roca sedimentaria que semeja a una flor, para imaginar un conjunto que no solo ofrece una plétora de posibilidades combinatorias visuales, sino que protege a los paseantes del sol y del calor. Más allá, en el interior,
replica la fórmula de discos encadenados, lo que no solo aporta organicidad y coherencia al proyecto y multiplica las posibilidades de composición visual, sino que ofrece avenidas insospechadas y de plano líricas para el videomapping, que es elemento constitutivo de la museografía que cuenta la historia nacional. El último Pritzker que pueden disfrutar los asistentes al Mundial es el británico Norman Foster, el del Millennium Bridge de Londres, la remodelación del Reichstag berlinés y el aeropuerto de Hong Kong, aquí representado no solo por el flamante estadio de Lusail, el más moderno de los proyectados para este evento, y no solo por su apariencia áurea, sino por su operación sustentable, sino por las casi contiguas torres del mismo nombre, que aunque de próxima inauguración, se han erigido ya en emblema del más nuevo de los barrios de Doha y constituyen en su sobria racionalidad las siluetas más hermosas del skyline de la ciudad. No es, sin embargo, el fin de la historia de Qatar con los grandes arquitectos de cuyo prestigio busca contagiar su imagen internacional, pues otros Pritzker, los suizos Herzog y de Meuron, el chileno Alejandro Aravena, se han visto comisionar proyectos futuros para su capital. La estructura que más me impresionó en mi visita a Doha no es, sin embargo, obra de un rockstar arquitectónico global. Imaginado por Fenwick Iribarren, un despacho español nuevo y casi desconocido especializado en facilidades deportivas, el Estadio 974, así nombrado en honor al código telefónico de la ciudad, es una estructura temporal modular practicada a partir de 974 contenedores marítimos, guiño a la esencia portuaria de Qatar. Preocupados por no sumar un elefante blanco más al saldo del Mundial, imaginaron un estadio modular y transportable. Jugado ya el último partido del que fuera sede, el Brasil-Corea del Sur del pasado 5 de diciembre, está siendo desmontado ya para ser vuelto a erigir, a saber si en un país africano o en un próximo Mundial. El Estadio 974 representa una arquitectura sostenible, la del futuro. Es por él, y no por los hipertrofiados rascacielos de West Bay, y ni siquiera por los tantos Pritzker, que el nombre de Doha puede quedar inscrito en la historia de la arquitectura.